Hola hermanos, os saludo desde España, desde el lugar donde venimos sirviendo al Señor desde hace ya 21 años, con mi familia, con mi esposa, con mis 2 hijos, y doy muchas gracias a Dios por poder compartir con vosotros la palabra de Dios a través de este medio. La verdad es que cuando el hermano me pidió la oportunidad de compartir con vosotros la palabra de Dios, lo vi como un privilegio y dije quiero ser parte de ello, y por supuesto, aunque sea a través de este medio, quiero enviar mi cariño y también compartir con vosotros un pensamiento de la palabra de Dios que creo que es muy oportuno para este tiempo. Estos tiempos donde la iglesia del Señor se encuentra quizás en casa, donde no podemos reunirnos como generalmente lo hacemos. Pero también quiero que entendamos la importancia de no ser solamente asistentes a la iglesia, sino también ser participantes de ella. Bueno, creo que este tiempo nos brinda la oportunidad justamente de mostrar que somos participantes, ya que no podemos asistir. Fijaros conmigo allí en la palabra de Dios, en el Salmo 122, el versículo 1, el salmista dice lo siguiente: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Y luego, Pablo, escribiendo allí a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15, dice lo siguiente: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Fijaros que la Nueva Versión Internacional traduce este último versículo de la siguiente manera: aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Permitirme otra traducción más que os comparta con vosotros. La Biblia de las Américas dice: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Y la Biblia del lenguaje sencillo dice: espero visitarte pronto. Pero te escribo todo esto por si acaso no llego a tiempo, así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende la verdad. Fijaros que cuando hablamos de la iglesia hay 2 conceptos bíblicos que tienen que entrar en nuestra mente. En primer lugar, que la iglesia es la iglesia invisible, de la cual formamos parte todos los que creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. La verdad que independientemente de la denominación en la que profesemos nuestra fe, tiene que ver con esa iglesia que el Señor en primer lugar compró por su sangre, en segundo lugar edifica más allá de las paredes que podemos ver nosotros a nuestro alrededor. Es la iglesia invisible del Señor, de la cual todos los que creemos en Cristo somos parte. Pero luego está la iglesia visible. ¿Cuál es la iglesia visible? Es la iglesia local, la iglesia a la cual pertenecemos, la iglesia a la cual asistimos. Es la iglesia que el Señor también edifica, y también es la voluntad de Dios. Por supuesto que sí. Por eso hallamos en la Escritura tantas epístolas escritas a iglesias. La iglesia de Tesalónica, la iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso, iglesias locales establecidas en distintas ciudades con el propósito de que el cuerpo de Cristo, que los miembros, que los hermanos en la fe se reúnan para tener comunión. Hay un concepto que un pastor en España, y también cantante, quizás le conocéis, se llama Ale San Pedro, quizás ha estado transmitiendo en los últimos años, y tiene que ver también con un libro que él escribió, la Igle Burger. La Igle Burger no la encontramos en la Biblia como tal, pero quizás si pensásemos un poco en las iglesias que son descritas en la Escritura, podríamos pensar en la iglesia de la Odisea como la iglesia de Igle Burger de aquellos días. Aquella iglesia que cree que es rica pero que es pobre, cree que tiene mucho pero en realidad no tiene nada, y que el Señor le tiene que confrontar
con las miserias de vivir una religión externa. La Igleburger de hoy es la iglesia o el creyente que va allí en la iglesia buscando a ver algo que satisfaga sus necesidades superficiales. Quizás el entretenimiento, quizás un poco de amistades. Siempre digo lo mismo, que las personas que vienen por amistades, simplemente para encontrar amistades, cuando no las tienen, se marchan. Las personas que vienen por la música, cuando no encuentran la música que quieren, se marchan. Pero aquellas personas que Dios trae, que vienen y llegan por el Señor, permanecen, edifican la iglesia de Cristo y son parte de una iglesia viva y dinámica. Es evidente que hoy en día nos encontramos con más Igleburger que nunca. Personas que llegan allí y como si se tratase de un menú, se sientan y empiezan a ver, esto me gustó, aquello no me gustó. Quizás iré a otra iglesia buscando algo distinto. En estos días donde tenemos que comunicarnos mucho por internet y por videollamadas y demás, la gente va de iglesia en iglesia, de predicador en predicador. Así que, cuidado. La verdad que en la vida hay muchas cosas que podemos escoger o no escoger, pero seguramente hay muchas que radicalmente son de una forma y nosotros no tenemos opción. Por ejemplo, usted y yo podemos escoger ir a un campo de fútbol, pero lo que no podemos escoger es ser espectadores o jugadores. Más de una vez, quizás en un campo de fútbol nos gustaría bajar y hacer lo que el jugador no hace, pero seguramente no lo haríamos tan bien como ellos. O ir a un cine o ver una película. Usted puede escoger mirar una película o no mirarla, pero lo que no puede escoger es ser protagonista de ella o no serla. Quizás uno puede, y aunque no es para mí un tema de debate, pero ir a la iglesia o no ir. Pero lo que no deberíamos escoger es entre ser asistentes o participantes. La iglesia del Señor, cualquiera sea, cualquier iglesia en cualquier lugar, seguramente ofrece una oportunidad para que todos los que querramos podamos servir a Dios. Solo tenemos que estar dispuestos, solo tenemos que estar comprometidos y desafiados a realmente dejarnos usar por el Señor. Da igual si la iglesia es grande o es pequeña, da igual si hay muchas personas o hay pocas. Seguramente si estamos dispuestos, algo habrá para que nosotros podamos hacer. Así que cada una de nuestras decisiones, las decisiones que hagamos en la vida, seguramente nos van a definir. Y si usted es de las personas que decide entre asistir o ser participante, por supuesto que eso nos va a definir. Y creo que debemos comprender lo que implica ser parte de la iglesia del Señor. Una de las cosas que tenemos que pensar en este tiempo es ¿por qué asistimos a la iglesia? ¿Por qué usted o yo asiste a su iglesia? Ahora de forma virtual, cuando las condiciones sanitarias eran otras o sean otras, será o fue de forma física. La verdad es que muchas personas asisten a la iglesia por costumbre. Bueno, la verdad es domingo, llega el domingo, hay que ir a la iglesia, vamos, nos acomodamos, nos preparamos y vamos a la iglesia porque siempre hemos ido a la iglesia. Otras personas van a la iglesia por obligación. Quizás los más jóvenes, los niños, bueno, hay que ir, los llevan, los cogen a la iglesia. Espero que no sea así con los adultos, con un esposo o con una esposa. Pero quizás la obligación sea para que el pastor no me llame, para que el líder juvenil no venga y me visite. Otros asisten a la iglesia por obediencia, simplemente por obediencia. Hay que ir, es domingo, me toca ir a la iglesia. Dios estableció la iglesia, Dios estableció el domingo, vale, voy a ir a la iglesia porque hay que ser obediente. Otros van a la iglesia por necesidad. Bueno, voy a ir a la iglesia a ver si me solucionan mis problemas. Voy a ir a la iglesia a ver si de alguna manera Dios me ayuda con este problema o el otro que tengo. La verdad es que tenemos que examinar los motivos por los que asistimos
los motivos por los cuales vamos a la iglesia del Señor. Por otro lado, otros realmente lo hacen por disciplina y deleite. Ese era el caso del salmista, aunque no era la iglesia, era el templo. Él decía, yo me gozaba con los que decían, a la casa del Señor iremos. Y la verdad es que iban, aunque sabemos que Dios no vive en un edificio, no vive en un tabernáculo, no vive en un templo, no vive en una iglesia. Es el lugar que Dios estableció para que podamos tener comunión corporativa con Él. No comunión individual, sino comunión corporativa. Es para recibir con el resto de los hermanos la palabra de Dios. Es para poder alabar como cuerpo de Cristo a nuestro Dios, por supuesto que sí. Para ofrecer nuestra adoración con nuestros cantos, con nuestras oraciones, con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos al Señor. Para tener comunión los creyentes los unos con los otros, tanta necesidad que tenemos de animarnos los unos a los otros. En este tiempo que estamos siendo bombardeados con tantas ideas humanistas, con tantas ideas filosóficas, cuánta necesidad tenemos de tener comunión con personas que piensan y sienten al Señor como lo hacemos nosotros. Necesitamos realmente participar de la iglesia para reencontrarnos con personas a las cuales brindarle nuestro apoyo, nuestro cariño, nuestro ánimo, pero también recibirlo de ellos. Por supuesto que cada uno de nosotros tiene que examinar las razones, los motivos por los cuales asistimos a la iglesia, pero no cabe duda que el salmista mostraba no solo disciplina, sino también deleite. Yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Observemos que su alegría está basada en algunas cosas, algunos elementos. Por ejemplo, en primer lugar, en la participación con otros. Yo me alegré con los que me decían. El hecho de poder participar con otros dentro de lo que es la iglesia del Señor, donde no es una isla que estamos solos allí, sino que tenemos allí relaciones con quienes estamos e interactuamos. Fijaros que también su alegría estaba en la determinación, con los que decían, a la casa del Señor iremos. Ellos no están dudando hacia dónde ir, si se van a desviar en el camino, si lo van a postergar para otro momento. Así que el salmista se está gozando, en primer lugar, en la participación con otros, pero también en la determinación de los otros. Algo más, también en el dinamismo y en el júbilo que se infiere a la hora de ir a la casa del Señor, a la iglesia del Señor. Ellos no están allí luchando, vaya el clima que nos toca hoy. Ellos están determinados, ellos están mostrando gozo hacia dónde van y también los motivos por los cuales van. Porque en definitiva, el salmista se goza también por el lugar al que asiste. Probablemente haya sido el tabernáculo, más tarde el templo, hoy es la iglesia, y dice, a la casa del Señor iremos. Como dijimos antes, el Señor no vive en un lugar hecho por manos de hombres, pero sin embargo el Señor quiere que asistamos, quiere que participemos de estar allí juntos, y de hecho es lo que Él ama. Él ama a su iglesia. Fijaros que cuando Pablo le está escribiendo a los efesios, está exhortando a los maridos a amar a sus mujeres, le dice, debemos hacerlo, debemos amar a nuestras esposas de la misma manera que Dios amó a su iglesia. ¿Y cómo lo hizo? De forma sacrificial, entregándose a sí mismo. Lo dio todo por amor a la iglesia. Debemos amar lo que Dios ama. Así que el salmista está mostrando allí gran amor por lo que Dios ama, por estar en comunión con el Señor, pero también con otros. Cuando pensamos en la iglesia del Señor, la iglesia está compuesta por personas, y como personas debemos aprender también a interactuar. Eso es comunión, tenemos que interactuar. Como dije antes, no es una isla, no es un lugar donde vamos, nos sentamos, escuchamos un sermón, luego acaba la reunión y nos marchamos.
Es necesario que aprendamos a interactuar, a conversar, a tener comunión unos con otros. La iglesia del Señor está compuesta por personas que interactúan, personas que tienen comunión los unos con otros y aprovechan el tiempo para reír, para llorar, si hace falta. Me gusta decir que cuando la Biblia nos dice que debemos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran, para eso necesitamos realmente tener esa comunicación y esa comunión con otros, pero cuando tenemos gozo con el gozo de otros, ¿sabéis qué pasa? El gozo se multiplica. Pero cuando lloramos con los que lloran, el dolor se divide. Qué importante es tener comunión unos con otros, interactuar. Eso es comunión, eso es comunicación, por supuesto. También debemos interesarnos en otros. No pensar que lo único importante allí es lo que pensamos, sentimos, creemos, queremos. Necesitamos también interesarnos en los demás. Eso es compasión. Ser compasivos, ser misericordiosos, ayudar al caído. Fijaros que Pablo va a exhortar a los tesalonicenses y va a decir que deben alentar a los de poco ánimo. Para eso debemos interesarnos, debemos conocer por lo que están atravesando. Así que también es importante aprender a tener nuestros tiempos con las personas, tomar un café, tener comunión más allá del horario de reunión, interesarnos. Eso es compasión. También debemos implicarnos en la vida de la iglesia. Y eso es compromiso. No es ir simplemente cuando el viento es favorable o solamente cuando el viento es contrario. Mirad, como pastor de iglesia me encuentro constantemente con personas que me dicen no vine porque estaba desalentado. Bueno, quizás al estar desalentado es cuando con más razón tienes que venir. Y la iglesia es un hospital. En alguna medida allí encontramos sanidad, alientos, cuidados. Por supuesto, es importante que aprendamos a implicarnos en la vida de la iglesia. Eso es compromiso y saber acompañar también al que sufre. C.S. Lewis decía, si quieres un auditorio seguro, predica para los que sufren. Y en este tiempo, más que nunca, personas están sufriendo. Personas están perdiendo seres queridos. Personas están perdiendo sus trabajos. Personas están sufriendo el confinamiento de tener que estar en casa. Más que nunca debemos implicarnos en cuidar a otros, en alentar a otros, en ser la iglesia del Señor. Pero por supuesto también debemos involucrarnos. Involucrarnos e involucrar a otros. Eso es compañerismo. Involucrar a otros en aquellas cosas que tenemos para hacer. En la iglesia tenemos a veces la costumbre de que bueno, esta es nuestra área, que nadie se meta. Esta es nuestra parcela. Esto lo voy a hacer yo solo. No, necesitamos el compañerismo, la ayuda de otros. Seguramente si somos abiertos y permitimos que otros también sean parte de lo que estamos haciendo, vamos a bendecirles, pero también vamos a ser bendecidos grandemente por sus dones, sus talentos, sus capacidades. Fijaros que cuando la barca en la cual estaba Pedro lleno de peces y la barca se hundía, dice la Escritura que él llamó a las otras barcas y vinieron y le ayudaron. A veces necesitamos ayuda de otros. Alguien dijo lo siguiente, si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar más lejos, ve acompañado. Necesitamos también rodearnos de personas que tengan el mismo espíritu y el mismo corazón para poder llegar más lejos. Ahora, es muy importante que como participantes de la iglesia del Señor, cada uno de nosotros podamos conocer algunas cosas que tienen que ver, o algunos elementos, podríamos decir, fundamentales que tienen que ver con la iglesia del Señor.
En primer lugar, su motivo. ¿Cuál es el motivo de la iglesia del Señor? El motivo de la iglesia del Señor es glorificar a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. La verdad es que todo lo que hacemos y todo lo que emprendamos en la iglesia del Señor tiene que ser para glorificar a Dios. El motivo de la iglesia del Señor es para dar gloria a Dios. Observar que Pablo va a exhortar a los corintios y le va a recordar que fuimos comprados por precio y debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, los cuales son de Dios. En estos días creo que muchas iglesias están haciendo acomodos con el mensaje, con las formas, de manera de atraer a más personas. Creo que la iglesia tiene que ser una iglesia moderna, por supuesto que sí, pero no mundana. Por supuesto que no. No podemos hacer acomodos en la vida de manera que estemos permitiendo que la mundanalidad entre en la iglesia para de esa manera crecer. Mirar, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos que sembrar con fidelidad la palabra de Dios. Tenemos que regar cuidando las vidas con el amor del Señor. Pero el crecimiento lo dará el Señor, tanto espiritualmente como numéricamente. Pero yo os animo a ser fieles en la tarea espiritual, con los motivos correctos, y os aseguro que Dios en su tiempo os dará el fruto. Ese fruto abundante que glorifica su nombre. Así que tenemos que recordar que el motivo es glorificar a Dios. Cuando Malaquías escribe allí su profecía y lo deja registrado, es una condena al pueblo de Israel, porque los motivos eran equivocados. Ya no glorificaban a Dios ni con los sacrificios, ni tampoco con la forma en la que sacrificaban y lo que sacrificaban. Traían lo peor, no dando la honra al Señor. El motivo de la iglesia del Señor es glorificar a Dios. Y glorificamos a Dios no en un edificio, sino con una vida. Alguien dijo que una iglesia biblicista no es una iglesia que predica la palabra de Dios, sino una iglesia que vive la palabra de Dios. Nuestro motivo debe ser glorificar a Dios. Pero no solamente tenemos que pensar en nuestro motivo, sino también en cuál es nuestro mandato. El Señor nos dejó un mandato. El mandato no es la gran sugerencia, es la gran comisión. La gran comisión consiste en compartir el Evangelio de las buenas nuevas, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, que todos somos pecadores, que necesitamos a Cristo. Pero también en la gran comisión está el seguimiento, está la edificación, está el discipulado, está el cuidar de aquellas personas que hemos llevado a los pies de Cristo. Pero no tenemos que perder el espíritu de seguir evangelizando por todos los medios y formas que tengamos. Los métodos, por supuesto que cambian. Recuerdo que cuando era niño, allí la iglesia a la que yo asistía, le pedía al ayuntamiento de nuestra comunidad que le cediesen un terreno. Allí ponían una carpa y durante una semana predicaban el Evangelio todas las tardes, con películas, con ministerio para la niñez, con canciones. Hoy quizás las condiciones sean otras, no lo sé. Hoy quizás no sea tan fácil hacerlo como lo hacíamos en aquellos tiempos. Pero no cabe duda que tenemos tantas oportunidades y tenemos tantos medios, los métodos pueden cambiar. Pero la misión no ha cambiado. La iglesia no está allí para entretener a las personas, sino, en primer lugar, para llevarle a los pies de Cristo y luego para dar edificación. Pero también la iglesia, recuerde que la iglesia somos nosotros. Y dejemos de pensar que la gente tiene que venir a la iglesia, sino que la iglesia necesita salir y ser iglesia en nuestra sociedad. ¿Cuál es la meta de la iglesia? Hablábamos de los motivos, glorificar a Dios, hablábamos de la misión, evangelizar, compartir el Evangelio
pero también la meta, ¿cuál es? Proveer crecimiento espiritual para los creyentes. Fijaros allí cuando Pablo le está escribiendo a los Efesios, en Efesios capítulo 4, dice el versículo 11 lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, versículo 12, a fin de perfeccionar, completar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón completo, perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que no seamos personas de doble ánimo, que podamos realmente cimentar nuestra vida en Cristo, edificarla y construirla en Él, en su palabra. La pregunta es, ¿está creciendo? ¿Estamos creciendo espiritualmente? ¿Estamos avanzando en nuestra fe? Hemos madurado no solo en conocimiento, sino también en carácter. Dios está moldeando nuestras vidas. Estamos siendo mejores papás, mejores hijos, mejores esposos, mejores trabajadores. Dios está moldeando nuestras formas. La verdad es que Dios lo hará por su palabra. Y tenemos la responsabilidad, por supuesto, de conocer cuáles son nuestros dones espirituales. Ejercitarlos, claro que sí, tenemos el reto de ejercitar nuestros dones. Y obviamente tenemos una razón para conocerlos y una razón para ejercitarlos. Allí el apóstol Pedro va a decir en su primera epístola, en el capítulo 4, en el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Multicolor. Hay multitud de formas de servir a Dios, pues lo vamos a hacer ejercitando nuestros dones espirituales. Así que es muy importante, ¿está creciendo? ¿Está conociendo cuál es su don espiritual? ¿Sabe cuáles son sus talentos? ¿Los estamos poniendo delante del Señor? Es muy importante conocer cuáles son nuestras debilidades y permitirle y pedirle a Dios que Él las transforme, pero también cuáles son nuestras fortalezas. ¿Sabéis para qué? Para afirmarlas en Cristo, no para afirmarnos nosotros en nuestras fortalezas, porque cuando eso pasa, al final nuestras fortalezas llegan a ser nuestras más grandes debilidades, porque necesitamos seguir dependiendo de Dios para poder crecer y para entender también ahora el siguiente aspecto de la iglesia, y es su ministerio. ¿Cuál es el ministerio de la iglesia? Cuando hablamos de ministerio estamos hablando de la palabra servicio, y cuando hablamos de servicio estamos hablando de la palabra siervos. No se olvide, en la iglesia del Señor, aquellos que ministran debemos ser siervos de los demás. Debemos ponernos al servicio de otros. Tenemos que tomar el ejemplo de Cristo. Si nosotros miramos en la Escritura, podemos hallar, por ejemplo, a personas como Pablo, que decían: Pablo, siervo de Jesucristo. Santiago, en su epístola, dice: Santiago, siervo de Jesucristo. Pedro, en su segunda epístola, va a decir: Pedro, siervo de Jesucristo. Allí Jesús, Pablo va a decir que a los filipenses que Jesús se hizo siervo. Cuando el Señor Jesucristo habló en Marcos capítulo 10, versículo 45, dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Es más, el autor de los Hebreos va a decir que Moisés en el capítulo 3, versículo 5 fue siervo. Y en Apocalipsis encontramos que el apóstol Juan va a decir en Apocalipsis 1.1 que él es siervo de Jesucristo. ¿Sabe? En el ministerio del Señor solo hay lugar para siervos, para personas que están dispuestos a ceñirse allí los lomos, tomar una toalla
y comenzar a lavar los pies de otros. Ser un siervo es no reclamar derechos. Un siervo simplemente hace lo que agrada a su Señor. Un siervo no anda quejándose por los rincones. Un siervo no está buscando el reconocimiento. Un siervo es sumamente útil y de mucha bendición. Un siervo da su tiempo, da sus manos. ¿Y sabe algo? En Hebreos capítulo 6, versículo 10, un siervo sabe que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra de amor. Y al final el Señor nos dará la recompensa de aquello que hemos hecho en el ministerio, pero que lo hemos hecho guardando en primer lugar nuestro motivo, glorificar a Dios, viviendo nuestra misión, compartir el Evangelio y por supuesto mirando la meta, siendo perfeccionados, viviendo una vida de santificación y edificación y sirviendo al Señor y a los demás. El salmista decía en el Salmo 122, yo me gocé con los que decían, a la casa del Señor iremos. La verdad es que estamos aguardando, estamos esperando con mucha expectativa poder volver al edificio que el Señor nos dio para reunirnos como iglesia del Señor, para estar juntos, porque, ¿sabéis algo? Somos mejores cuando estamos juntos. Y porque en medio de su pueblo también Dios va tratando con nosotros y va levantándonos como un faro en un lugar oscuro para alumbrar a una sociedad, y hoy más que nunca, que muere sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Yo quiero animaros, hermanos, a que penséis qué tipo de persona queréis ser, un asistente o un participante. No cabe duda que hay muchas cosas que sabemos, pero que a veces olvidamos. Y quiero en esta hora, desde aquí, desde mi lugar, a animaros también a prepararos para ser iglesia ahora a través de estos medios, para vivir a Cristo allí donde estéis, en casa, en un trabajo, en el lugar donde Dios os ponga, pero también a prepararos para cuando esto acabe, porque más que nunca la iglesia del Señor tendrá que mostrarse participante, porque esta sociedad necesita escuchar lo que Dios puede hacer con un puñado de hombres y mujeres consagradas. Os animo, hermanos, desde España, una vez más, os saludo en el amor del Señor y oramos para que la palabra de Dios, que siempre el Señor la bendice, también sea de ánimo en nuestros días, en nuestro corazón. Que el Señor os bendiga.